Hola, muy buenas tardes. Celebramos hoy la sesión número 227 de este ciclo de La Buena Estrella. Y bueno, pues especialmente feliz porque David Trueba es algo más que un profesional del cine para nosotros y de la literatura. Es alguien que está muy vinculado a esta ciudad e incluso a este ciclo, porque este ciclo arrancó en febrero del 96 con el nombre de Yo Confieso y ya fue entonces protagonista junto a su hermano Fernando y José Luis García Sánchez, o sea que es una especie de icono de este ciclo que lleva ya casi 28 años y siempre es una gran alegría recibir a alguien a quien queremos y admiramos tanto. Se ha estrenado hace poco más de una semana Saben Aquel, una deliciosa película, como sabéis, basada en una parte de la vida de Eugenio, el humorista, hasta que se convierte en un fenómeno popular. Y nos acompañan, además de David, Edmond Roch, que es productor, aparte de director, de guionista, pero es productor de la película y ha producido otras películas tan reconocidas como El Niño, Las Leyes de la Frontera o Yucatán, de Daniel Monzón, que por cierto aquí está Jorge Asín, uno de los actores de Yucatán. Y bueno, pues es la primera vez que, así como David ha venido siempre que ha estrenado una película en Zaragoza, en el caso de Edmond es la primera vez que puede venir y estoy encantado de tenerlo aquí. Y Marina Salas, una fuera de serie, una actriz maravillosa que lleva ya muchos años desde que la descubrimos en series como El Barco, por ejemplo. Y ahora nos dimos cuenta de que era una actriz muy especial y desde entonces ahora pues le hemos podido ver multitud de funciones teatrales, de películas como El Cover, estaba genial. Y aquí interpreta el personaje. Que ganó el Max este año. Eso es. Muy bien. Efectivamente, este año Marina, por su trabajo en La Infamia y con Marta Nieto, ganó el premio Max a la mejor actriz del año. Bueno, pues aquí interpreta a la hermana de Eugenio y también es la primera vez que la tenemos en este ciclo y aquí están para responder a vuestras preguntas. Me gustaría saber cómo ha sido, ¿no? El proceso de los diferentes departamentos de profundizar en una vida como la de Eugenio. Pues mira, cuando se hace una película donde partes de algunos personajes reales, pues tienes que extremar un poco la labor de documentación, lo primero, ¿no? Por más que no queríamos hacer una película que se limitara solo a ser una exposición de lo que ya todo el mundo conoce del artista, sino que fuera una exploración más bien en busca de una película posible en torno a su vida. Pues claro, lo primero es el asesoramiento, digamos, a alguien de cercanía personal. En este caso contábamos con la colaboración de su hijo mayor, Gerard Jofra, que en su momento además había escrito un libro o dos incluso, sobre la figura de su padre y la vida de su padre y de su madre en el mundo del espectáculo, porque es muy importante decir que la película es una película sobre Eugenio, pero es una película sobre Eugenio y Conchita, ¿no? Que fueron artistas los dos, que fueron pareja artística en un dúo musical que se llamaba Los Dos, y que fue ella la razón de que Eugenio se convirtiera en un hombre del espectáculo, porque antes de conocerla a ella, a lo que se dedicaba era a trabajar en un taller de joyería en Barcelona. Y fue a raíz de conocer a Conchita que él decidió aprender a tocar la guitarra, tocar con ella, y ya fue tocando con ella, haciendo música con ella, cuando surgió, digamos, su faceta de humorista, que es por la que se le conoce. Pero es importante decir eso porque la película, digamos, lo que cuenta es los años Conchita, ¿no? Los años en que está con ella y que son tan importantes. Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes esos rasgos, digamos, como de intimidad o de conocimiento íntimo, pasas a unificarlos con aquellas cosas que puedes elaborar también de la época,
personas que le conocieron, fotografías, etcétera, ir un poco primero diseñando el personaje físicamente, luego diseñando también la ropa de él, de los demás personajes, y inmediatamente también, claro, la parte del departamento de decoración, el departamento artístico, que es fundamental en una película así. Tienes que ir localizando lugares donde transcurrió alguna parte de su vida o lugares actuales que puedan ayudarte a reconstruirlos, ¿no? Entonces, muchísimos locales. Hay que pensar que Eugenio y Conchita eran artistas de lo que entonces se llamaba el underground barcelonés, que eran locales de copas, donde sobre todo en esos años finales de Franco empezó a haber una explosión de artistas nuevos, de músicos, de humoristas, de entertainers que no existían anteriormente de esa forma y que surgieron como espontáneamente y que fueron los que llevaron un poco la voz cantante en el mundo del espectáculo a partir de los años 70 y especialmente a la muerte de Franco. Ellos, además, Eugenio y Conchita, en un momento dado que les empezaba a ir muy bien en el mundo del espectáculo, sobre todo a él, compraron un local en Barcelona que se llamaba El Sausalito. Y entonces fue un local mítico durante muchos años en Barcelona porque era donde se les esperaba todas las noches, ¿no? Y donde actuaba Eugenio muchas veces incluso sin anunciarse, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos se juntan en la película y obviamente pues todos los departamentos trabajan en esa línea. También en este caso, como hay una parte musical muy importante de ellos, en el periodo, digamos, que hacen música, pues haces una exploración de las imágenes que quedan, o las pocas actuaciones que se grabaron de ellos, y la más reseñable, que está reproducida en la película, es que en el año 1970 participaron en lo que hoy sería el Benidorm Fest, es decir, el concurso de televisión española para elegir al representante en Eurovisión. Y quedaron cuartos, que es una buena clasificación en un año en el que competían con Julio Iglesias, Nino Bravo, Mocedades, etcétera, ¿no? Y que podría ser como el hito, digamos, profesional en la música de ellos, pero aparte, obviamente, de sus discos que editaron y sus mini LPs. ¿Y qué más te diría? No sé, Edmond. Básicamente sí, o sea, añadir también el tema de no solo vestuario, sino de pelos y maquillaje, que ha cambiado mucho, y una de las dificultades a veces, ya no solo con los actores, que eso es más fácil, sino cuando teníamos que llenar locales con figuración, era encontrar a gente que tuviera las pelambreras, los bigotes y las características físicas, sin tatuajes, sin marcas, sin todo, que eran los que llenaban los locales de los años 70, donde, como decía David, la gente joven parecía mayor de lo que parece la gente joven de ahora. Entonces era, poner todo esto junto con la dificultad que ahora, para recuperar la Barcelona de los años 60 y 70, es realmente complicado, porque paseas por Barcelona y cosas que son muy evidentes pues ya no están, y decimos que a veces es más fácil hacer una película que pase la Edad Media en Barcelona, porque hay partes donde sí que podrías rodar, que una película de los años 70 donde todo necesita intervención, y ese es el gran trabajo, yo creo, de todos los departamentos en esta película, que hacen un trabajo de una gran dificultad pero aparentemente invisible, porque lo tenemos nosotros en la memoria y parece que esté filmado de la realidad, pero para filmar esa realidad se necesita una transformación profunda de los espacios, de las personas, y donde los efectos digitales pues se dedican a borrar cosas que antes no existían y que ahora están, ¿no? Pero para devolvernos a estos años 60 y 70, pues es la conjunción de todos estos elementos para llegar a tener una película que aparentemente ocurre entonces. Antes de hacer esta película, que estabas en un proyecto sobre Chiquito de la Calzada. ¿Qué pasó sobre este proyecto y por qué te surgió hacer la película de San Luis? Ya quisiera. Yo no estaba en un proyecto sobre Chiquito de la Calzada, no. Yo creo que eso sale de alguien que me preguntó y que yo conté que en algún momento yo había propuesto a gente que se me había acercado en algún momento a proponerte algún proyecto y tal, que yo les había dicho, donde hay una película es en Chiquito de la Calzada, y que luego me hizo pensar cuando trabajé en este proyecto, porque tienen varios puntos en común. El principal y el que más nos acerca, obviamente, es que los dos obtienen un éxito nacional de dimensiones estratosféricas a partir de la creación de dos personajes,
inéditos en el mundo del humor en España. En el caso de Eugenio, personaje seguramente reservado, bueno, no hace falta definirlo, lo que recordáis, ¿no? Una persona sin expresividad, sin el aspecto tal, y en el de Chiquito con la exacerbación de la expresividad hasta límites nunca antes vistos, y creando en ambos casos, a partir de un repertorio ya conocido de chistes, creando una manera de contarlos que les hizo únicos, ¿no? Y los dos, trabajando sobre materiales no propios, se convirtieron en geniales. Pero resulta que además tienen una particularidad que los hace también, que comparten, digamos, que es que ninguno de los dos tenía ninguna vocación ni ninguna aspiración de dedicarse al humor en ningún momento de su juventud, incluso de su primera, digamos, vida de adultos. Y es el azar el que lleva a los dos del mundo de la música, en los dos casos también, al mundo del humor. En el caso de Chiquito, porque era palmero, como bien sabéis, de pequeñas agrupaciones flamencas y tal, y no sé qué, y tenía muchísima fama de ser un hombre muy gracioso y muy divertido, pero que tocaba las palmas de manera pues más o menos adecuada y tal, pero tampoco siendo, digamos, no existe un rango de palmeros muy consolidado, pero él estaría, digamos, en el rango medio, o sea, ni siquiera. Pero sí que es verdad que a mí alguna vez algún músico, como por ejemplo Paco de Lucía, me llegó a confesar que le llevaron de gira por lo gracioso que era, ¿no? Es decir, porque les garantizaba las comidas y las cenas más divertidas de tal. En el caso de Eugenio, muchos años antes, vuelve a ser lo mismo, ¿no? En la película se cuenta que Eugenio, y yo he hablado con bastante gente que les fue a ver en estos locales que actuaban en los años 70, que Eugenio hablaba entre canción y canción que hacían en pareja con Conchita, y que inmediatamente despertaba la hilaridad de todo el mundo porque tenía una ironía muy fina, tenía un tono de contar las cosas como inesperado, y que poco a poco además se fue adueñando del show, en el sentido en que acababan siendo más celebradas sus anécdotas entre canción y canción que las propias canciones, hasta el punto, como pasó finalmente, de que se convirtieron en el espectáculo en sí mismo, ¿no? Aunque él trató siempre de que no se perdiera la carrera de la mujer, pero no estaba involucrado en un proyecto, ¿eh? O sea, era simplemente una posibilidad, como hay tantas, ¿no? Joan. ¿Por qué decidiste no abordar el tramo vital del descenso a los infiernos? De la parte. O sea, me atrae como la curiosidad, como a todos, un poco la curiosidad morbosa, ¿no? Pero tengo la sensación de que en general en la mayoría de los artistas puedes encontrar ese final, esa finalización un poco tal. Y no le di mucha importancia porque me parecía como muy arquetípica, ¿no? Al final también Eugenio era, yo creo, más bien presa de una depresión en los ultimísimos años de su carrera, pero sin embargo nunca fue una persona que degenerara en el escenario o que fuera una persona no fiable. Actuó hasta el último día, mantuvo siempre, digamos, la carrera firme, tuvo obviamente un periodo más triste en la parte final, pero me parecía y me parece al día de hoy injusto que queramos como revestirle de esa etiqueta que ocupe, digamos, toda su personalidad, ¿no? No sé, me parecería tan injusto como convertir a John Lennon en una víctima del LSD, ¿no? O sea, es decir, estuvieron y tontearon con las sustancias, pero las carreras se justifican por sí mismas sin recurrir a esa especie de retrato autodestructivo, porque además no lo fue. O sea, es decir, que curiosamente no es tampoco. Pero lo que pasa es que es verdad que es muy goloso en cuanto aparece en esa parte, esos 2 o 3 años finales suyos, en hacer de eso su imagen. Pero yo quería hacer una película sobre la vida, y sobre todo quería hacer una película sobre la vida familiar, la vida emocional de una persona en el mundo del espectáculo, ¿no? De hecho, me habréis oído repetir varias veces que yo no quería hacer un biopic, y que cuando me propusieron la película yo dije, es que a mí no me gustan los biopics, no soy muy fan de los biopics, no es un género que yo persiga, me parece que se queda siempre muy limitado a los fans, ¿no? Se quedan ahí la curiosidad esa por el famoso. Y para mí, una película que ha sido muy importante a la hora de hacer esta película, aunque os parezca la película más lejana, es Toro Salvaje.
nadie definiría Toro Salvaje como un biopic de Jake LaMotta, porque primero, para empezar, cuando se estrenó en España no sabíamos quién era Jake LaMotta, y si alguien sabe quién es Jake LaMotta es gracias a Toro Salvaje, pero era un boxeador conocido, pero que no era de una relevancia total. Lo que hace Scorsese es contar la historia de un boxeador, la historia de un ascenso, de una caída, la historia de unas relaciones personales, la historia sobre todo de una amistad entre hermanos, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Es decir, hay muchísimas películas que tienen personajes reales dentro de su narración, pero que no pertenecen al biopic. El biopic para mí es la Wikipedia. Es en el año 63, nace en la provincia de tal, tiene 6 hermanos. En el año 22 estudia Derecho, luego suspende 3 y entonces en verano la recupera con una profesora particular. O sea, no sé, me parece una película como más informativa, más esclava de la personalidad que lo que llamamos nosotros una película, que es algo que creas desde la potencia de los personajes hacia arriba. Y también por eso, digamos, aparece alguien como Marina, ¿no?, en la película, porque interpreta a la hermana en el sentido que también para mí está muy presente la familia, está presente cómo se sobrevive en el mundo del espectáculo, la importancia que tiene, por ejemplo, relevancia total, que unas 2 personas que cantan, una pareja que canta, tienen hijos pronto, tienen que arrastrar los hijos por los locales, esos niños de alguna manera ya no tienen una vida convencional, entonces también pasa a ser un retrato como de la dificultad, ¿no?, de llevar esa vida adelante. Entonces todos los personajes, yo siempre pienso que es una película familiar, es una película sobre el amor, la pareja, la familia, cómo eso se relaciona con subirte a un escenario y hacer un espectáculo, y la dificultad que es en muchas ocasiones dedicarte al humor, porque es la única profesión del mundo donde nadie te puede hacer reír. Es el único oficio donde tú eres el que tiene que hacer reír a los demás y por lo tanto no tienes ni la válvula de escape de poderte reír de tus problemas, porque tienes que, a las 9 de la noche te toca subir a un escenario y hacer reír a los demás, pase lo que pase, ¿no? ¿Quieres añadir algo tú? Sí. Bueno, yo lo que intenté trabajar es el vínculo con él, con Eugenio. Para mí, como la síntesis de la peli o del personaje, hay una frase que dice él al final que dice: no he sido un buen padre, no he sido un buen marido, no he sido un buen hermano, no lo he sabido hacer, ¿no? Pues para mí ahí, por ejemplo, estaba como todo, como la llave, ¿no?, de lo que era el personaje de Eugenio, y entonces era en lo que yo tenía que colaborar con ese vínculo y con esa... Sí, no sé, como que para mí ahí estaba como lo más esencial, ¿no? Y como que eso para mí era como una gran guía. Entonces, bueno, pues sí, fortalecer el vínculo con él, con los niños, ¿no? Y un poco como colaborar en todo este mundo que habla David, que ayuda también pues a contar una época en la que no era fácil ser artista, en la que creo que había también mucho sentimiento de comunidad y de familia, ¿no? Y sobre todo pues en estos barrios obreros en los que yo vengo de ahí, o sea, vengo de ese tipo de familia, que son al final gente que se ha tenido que ir de sus casas, que había mucha inmigración en Barcelona y pues para mí era un mundo totalmente conocido, ¿sabes? Y es muy bonito poder colaborar en contar estas historias, que es un poco de dónde venimos, ¿no? Marina, pero a diferencia de nosotros que convivimos con el fenómeno Eugenio, tú no lo conociste. Y me apetece mucho que nos cuentes cuál es la imagen que ahora mismo tienes tú de Eugenio, que no tenías ningún prejuicio alrededor de él, ni ninguna imagen predeterminada. Yo no tenía mucho, pero sí lo conocía, ¿eh? O sea, al final yo soy catalana y Eugenio era una institución ahí. Mira, yo lloré mucho cuando vi la peli, fíjate, cuando vi a Pedro Ruiz. Porque de pronto me vino mi padre, me vino como todas las imágenes de mi padre viendo a Eugenio. ¿Pedro Ruiz es tu padre? No, pero... Ay, qué tonto. Bueno, se me ha entendido, ¿no? Y me vino como todo ese... Pues eso, como toda esa esencia de esos barrios, ¿no? Y toda la época y la música y los personajes y al final esta cosa de quien no tiene memoria no tiene futuro, ¿no? Como esta cosa de, hostia, qué bonito
qué bonito pues eso, ¿no? Como contar esta memoria. Sí. Pero, está claro que tú no has querido hacer un Lenin, por ejemplo. Lenin sería Un Lenin, perdón, sí, sí. de los dos, y llega hasta el final. Yo para mí, me voy a la película de extremo. Por encima tuve para una película de amor y una crónica de una época. Lo que hemos vivido de esa época, hemos vivido. Y yo cuando vi las imágenes de cuando van a la televisión, en aquel momento, yo recordé que yo vi a actuación de los dos, la música de universidad. El año ganó Buendorín, ¿no es así? Sí, eso es. Y ese programa, que salía en la televisión en España, se lo vimos 20 millones de espectadores. Claro. Y lo seguimos. Nadie sabía quién era ellos dos. Pero al ver la cara de yo, si hasta los vi yo, Claro. me quedé con la cara que ganó claro. y un talento bravo que pensaba que tengo y no ganó. Ya. Y la reconocí. Entonces a mí me parece una crónica de la época. Y ahora es algo muy interesante. Es muy difícil engañar a la gente cuando todo lo tenemos tan cercano. Por eso es tan difícil hacer esas películas de época reciente. Porque cualquier pequeño fallo se nota. Se detecta enseguida, sí. Es conocido. Y Claro. no nos van a dar gato por liebre. Y creo que has hecho una habitación extraordinaria. No solamente física, sino emocional. Porque yo mismo había visto el documental que hay en Movistar sobre Eugenio, que es totalmente diferente al tuyo. Porque lo cuentan los hijos, que luego tuvo hijos con unas relaciones y tal, y es un documental muy diferente. Y claro, evidentemente no vas a hacer algo que ya está hecho. Claro. Y para mí es un acierto tremendo que hayas hecho. Sí, bueno, claro, en el caso de Lenny, obviamente, que es una película referencial en esta profesión de, digamos, de los cómicos, etcétera. Lenny es una persona que muere en el cenit de su carrera y muere además en circunstancias muy... Total, por eso, pero que digamos que no es el final de su carrera, digamos, es como Marilyn, ¿no? Es difícil contar la vida de Marilyn sin el momento de la muerte de Marilyn porque se produce en el cenit, ¿no? Cuando estás contando el meollo de su historia. En este caso es completamente distinto. Eugenio muere en el año 2001 con 59 años, después de muchísimos años de carrera, tal, no sé qué, es decir, muere como morimos todos, ¿no? En el apartadero, digamos, aparte en un mundo tan duro y tan cruel como el mundo del espectáculo, cuando no estás subiendo estás en decadencia, ¿no? Entonces no hay término medio, ¿no? Es así, nosotros vivimos así, en una... No hay estabilidad en lo nuestro. Entonces yo en ese sentido me identifico mucho, ¿no? También es verdad que no solo la ambientación es una cuestión técnica, es también una cuestión de respeto, de emoción con lo que estás contando, de tratar de ser no solo fiel a la materia, sino fiel al espíritu, ¿no? O sea, entonces yo muchas cosas al equipo pues les decía, es que tenéis que recordar, o vosotros sois jóvenes porque el equipo era muy joven, vosotros no podéis imaginar lo que era, por ejemplo, estar en clase siendo un niño y que fumaran los profesores, o estar en el hospital visitando a un recién nacido y que todos están fumando en la habitación. Eso era algo común y natural. Entonces todo eso tiene que aparecer. No sabéis lo que era ir a una casa y que las madres fueran andando con los pañitos para sacar brillo en el encerado de los suelos. Son pequeños detalles, ¿no? La calle, el ruido de la calle, el afilador, el del butano, el del carbón, el del tal. Era una vida muy distinta a la de ahora, ¿no? Y bueno, un poco lo que tratas es de hacer eso. Y también he de decir que ha nombrado Marina lo de Pedro Ruiz, pero es una película donde hay dos interpretaciones que además me alegro muchísimo porque es lo que más le puede alegrar a un director, que son apabullantes, que son la de David Verdaguer y la de Carolina Juste en los papeles en el dúo protagonista, ¿no? Pero es que para mí una película no está resuelta hasta que el más pequeño de los papeles no has encontrado quién crees que es perfecto para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el locutor de televisión. Por ejemplo, un locutor, una cosa tan aparentemente sencilla como que aparece un locutor de la televisión del año 76. Entonces, yo tengo memoria de cómo eran los locutores del año 76 y no puedo poner a un actor de hoy a hacerlo, no puedo poner a un locutor de hoy a hacerlo. Tengo que encontrar una persona que yo crea que tiene un espíritu, digamos, que transmite eso. Por ejemplo, cuando hemos tenido los papeles que son más pequeños, en el caso de Marina, por ejemplo, o el caso de Pedro Casablanc o de Cristina Hoyos, son personajes que tienen apenas 3-4 secuencias
para resolver y transmitirte todo. Los protagonistas tienen más espacio. Entonces, claro, necesitas actores que sean capaces de, con 2 pinceladas, darte toda una relación, ¿no? de cómo son, de cómo pueden ser, de cómo es la vida privada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue Los padres de Eugenio, no sé, es muy divertido, digamos, pero al mismo tiempo es un enorme compromiso ir haciendo el reparto, ¿no? Entonces es verdad que en algunos momentos aparecían personajes que tenían que representar un tiempo, y entonces ahí también pues me ayuda quizá mi capacidad también pues de haber tenido primero de dedicarme ya muchos años a esto, pero también tengo relaciones con muchísima gente del mundo del espectáculo, entonces me es fácil que si Mónica Randall presentó el primer programa en el que salió Eugenio en la televisión, pues poder llamar a Mónica Randall y proponerle que salga, o si Pedro Ruiz era probablemente el cómico, uno de los cómicos de más éxito en los locales de Barcelona en los años en que triunfó Eugenio, que empezaba a triunfar Eugenio, pues llamar a Pedro Ruiz y decirle, oye, vamos a hacer un espectáculo que estás tú y está Pedro Ruiz, o lo mismo si Laura Valenzuela es la presentadora del concurso de Eurovisión, pues llamar a su hija y decir, ¿quieres hacer de tu madre durante unos minutos? ¿No? Con tan buena o mala suerte para ella de que la madre justo murió 2 días antes de rodar una película. Entonces, cuando vino, lo que iba a ser de alguna manera un guiño se convirtió en todo un homenaje, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, o Miriam, por ejemplo, Miriam Díaz Aroca, claro, ha trabajado con nosotros, es una persona a la que queremos mucho y ha sido presentadora del 1, 2, 3. Entonces, cuando tienes un fragmento del 1, 2, 3, ¿quién mejor que Miriam? Así que, bueno, esas cosas yo creo que ayudan también a dar una pátina de credibilidad a la película. Sí, lo sé, porque hablé con Pajares. Sí. Muy bien traído el Oasis, porque el Oasis también tiene uno de los homenajes que hace Aragón y aragoneses, es al local Oasis, por supuesto la presencia de José Luis Melero como locutor de televisión, de Ignacio Martínez Pisón como regidor, aparece el Canto de la Libertad de José Antonio Laboreta, que es un momento impresionante.